Bienvenidas y bienvenidos al especial de Día de Muertos. Uno de los subgéneros del terror que más seguidores tiene es el sobrenatural. Es por eso que los convoqué a enviar sus anécdotas para compartir en este día. Dentro del folclore mexicano del Día de Muertos se cree que principalmente son los espíritus de los muertos quienes cruzan al mundo de los vivos para visitar a sus seres queridos. Sin embargo, algunas leyendas populares sostienen que no solo los muertos pueden cruzar, sino también otros seres del más allá o de planos espirituales. Otras leyendas afirman que no solo el Día de Muertos estos espíritus aparecen, sino que hay algunos que siempre están aquí y que aprovechan nuestros momentos más vulnerables para manifestarse. Las historias que les voy a contar son enviadas por la audiencia del canal y seguidores de Facebook. Si crees o no, te pido que las escuches con respeto. Todas las historias serán contadas desde el anonimato. Esta historia comienza con una duda. No sé exactamente qué fue lo que vi o escuché. Tal vez fue mi imaginación, pero no puedo asegurar que lo haya sido. Todo comenzó cuando murió una de mis gatitas, una compañera cercana durante la pandemia. Su partida fue repentina y no estaba lista para decirle adiós. Desde entonces me sentí profundamente triste y sin ganas de hacer nada. Como muchos, yo hacía home office. Recuerdo que 3 días después, mientras trabajaba en mi oficina, escuché un maullido conocido fuera de la puerta. Mi gatita solía llamarme alrededor de las 10 de la mañana, solo para que le abriera, y aquel sonido era inconfundible, su voz. Y aquí, los que tienen gatos no me dejarán mentir, todos hacen sonidos diferentes y puedes reconocerlo. Pues bien, miré bajo la puerta esperando ver su sombra, pero no había nada. Salí a buscar, pero el pasillo estaba vacío. Intenté pensar que quizá había sido un recuerdo, una especie de eco en mi mente, pero algo en mí insistía en que ese sonido era real. Después de ese día, comencé a ver sombras fugaces en el lugar, sombras que no correspondían a nada. Una tarde, cuando me disponía a alimentar a mis otras gatitas, me acompañaban 2 perritos. La comida la guardaba en una habitación que también tenía un closet vacío, cuyo muro daba al comedor. Mientras llenaba los platos, un golpe descomunal sacudió la pared desde el otro lado, el closet. Las gatas salieron disparadas y los perros comenzaron a aullar. Me armé de valor y revisé, pero todo estaba en su lugar. Nada se había caído, ni había algo que pudiera haber causado ese estruendo. Los ruidos siguieron aumentando, pero traté de ignorarlos, aunque sentí una presencia que intentaba asustarme. Antes de mudarme de esa casa por motivos externos, ocurrieron 2 cosas más. Una mañana, mi pareja acababa de salir y de pronto la puerta de mi oficina comenzó a vibrar. Pensé que era un temblor y observé a mi alrededor todo, pero solo la puerta temblaba. Me acerqué intrigada y al tocarla confirmé que estaba vibrando. Sin miedo, pero impulsada por una intuición extraña, murmuré: «Vete, no eres bienvenido». Volví a mi asiento y la puerta dejó de vibrar. Otro día, mientras trabajaba sola, escuché claramente la voz de mi pareja llamando a uno de nuestros perros desde el primer piso. «Toby, ven». Fue un llamado tan claro que de inmediato me di cuenta de que era imposible. Él no estaba en la casa y los perros estaban en el patio. Nunca entendí exactamente qué era, pero me quedó la sensación de que algo allí intentaba comunicarse a su manera, imitando voces de las personas y hasta de mis mascotas, como si quisiera que saliera de esa habitación. ¿Qué opinan ustedes? Esa parte sobre que quizás solo quería sacarla de la habitación me parece curiosa. Si eso existía, ¿no será que también se alimentaba del miedo? Cuando era niña, vivía en un rancho y las casas estaban muy separadas entre sí. Empecé a ir al preescolar cuando tenía unos 4 años y cada día recorría junto a mis hermanos un largo camino, pasando solo por unas cuantas casas. Siempre me llamaba la atención una en particular, la primera cuesta arriba. Cada vez que pasaba por allí, había un hombre sentado afuera, en una piedra, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriendo su cara. Era alto, vestía una gabardina negra, llevaba un sombrero y tenía una barba larga. Al regresar, alrededor de las 2 de la tarde, el hombre seguía ahí. A veces estaba de pie, otras veces seguía en la misma piedra. Su presencia me causaba miedo e intentaba pasar rápido. Día tras día, él estaba ahí, en silencio, sin dirigirnos nunca una palabra. Ya tenía yo unos 8 años cuando cambiaron la escuela de lugar, pero no olvidaba al hombre de la casa de la cuesta. Un día, mientras jugaba en los columpios cerca de casa con mis hermanos,
2 de ellos empezaron a pelearse por uno de los columpios. De repente volví la vista y vi que ese hombre, tal cual como lo recordaba, se acercaba apresuradamente a nosotros. Aquel miedo antiguo se apoderó de mí. Pensé que nos haría algo o que vendría a regañarnos por el ruido. Sin pensarlo, eché a correr y mis hermanos me siguieron. Al llegar a la casa, mi abuela salió a recibirnos, pero el hombre ya no estaba. Años después, ya adulta, me mudé a un pueblo cercano y en una visita a mis abuelos recordé al hombre misterioso. La curiosidad me llevó a preguntarle a mi abuelo sobre el señor que vivía en una casa más arriba de la mía. Tal vez no les sorprenderá la respuesta, o quizá ya la intuyan. Mi abuelo me dijo que esa casa había estado abandonada desde antes de que yo naciera. Confundida, insistí y describí al hombre tal como lo recordaba, con la gabardina negra y la barba. Mi abuelo se quedó pensativo y me dijo que conocía a alguien así, su tío, quien había muerto al caer de un caballo muy cerca de su casa. Esa casa cuesta arriba. Fue entonces cuando comprendí que durante todos esos años había estado mirando a un fantasma, pero lo que aún no entiendo es por qué cada que nos veía yo siempre sentía tanto miedo. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Me parece perfecto que se haya enterado de adulta y no de niña. Qué angustia volver a verlo después de saber que nadie vivía en esa casa. Hace un año, mi esposo y mis hijas se fueron de vacaciones por una semana y me quedé sola en casa debido al trabajo. Para sentirme acompañada, dormía con la televisión encendida cada noche. Una de esas noches, tuve un sueño tan real que no parecía un sueño. En el sueño, yo abría los ojos en la oscuridad de mi cuarto y veía cómo una cara oscura con ojos naranja se agachaba hacia mí. Esa cara se acercaba, sonriendo. Me desperté, pero el cuarto seguía oscuro y la televisión estaba apagada cuando yo recordaba haberla dejado encendida como siempre. Asustada, me moví al otro lado de la cama, pero apenas cerré los ojos, la misma cara apareció, esta vez acercándose desde ese lado, con la misma sonrisa inquietante. Intenté convencerme de que solo era un mal sueño, pensando que había dejado la televisión encendida. Me esforcé por salir de aquella pesadilla y tras luchar con todas mis fuerzas, finalmente desperté. Y en efecto, al abrir los ojos, vi que la televisión seguía encendida, pero junto a mi cara, sobre la almohada, había una tarántula enorme peleando con un alacrán. Salté de la cama al instante sin apartar la vista de la escena. Mientras me alejaba lentamente de la araña, aún iluminada por el televisor, encendí la luz y para mi sorpresa, los insectos habían desaparecido. Deshice la cama y revisé el piso buscando alguna señal de aquel par de intrusos, pero no había rastro alguno, ni de la tarántula ni del alacrán. Esta historia me encantó. He escuchado muchas historias de parálisis del sueño o del hombre del sombrero, pero ninguna describe lo que ella dice, y además, cuando ella se paró, seguía viendo la tarántula con la luz de la televisión y ya estaba despierta. ¿Qué creen que signifique todo esto? Gracias por llegar hasta aquí. Vamos a cerrar con la historia más breve de todas. Mi abuelo Juan me contó que cuando era joven vivía en un rancho donde debía arrear el ganado. Normalmente conocía a todas las personas que llevaban a sus animales al bordo para pastar o beber, pero un día, a mitad del camino, vio a un hombre con un grupo de ovejas. Por más que lo miraba, no lograba reconocerlo. Sospechando que podía tratarse de un intruso y ya que nadie tenía permitido estar en estos terrenos sin autorización, le gritó: «¡Hey! ¿Quién eres?». El hombre, en silencio, volteó a mirarlo, pero no le respondió. Mi abuelo lo alcanzó cuando el hombre se detuvo cerca de un árbol. Sin embargo, al acercarse, vio cómo aquel hombre y sus ovejas rodearon el árbol y desaparecieron. Confundido, mi abuelo fue a buscar detrás de este, rodeándolo de un lado a otro, pero no había rastro de nadie. Entonces escuchó una voz que decía: «Juan, espanta a los moscos». Desconcertado, miraba a todos lados, incluso revisó el árbol, pero no vio a nadie. «¿Dónde estás?», preguntó. La voz, sin embargo, insistía: «Juan, espanta a los moscos, me están picando». Mi abuelo no veía al hombre, ni ovejas, ni moscos, pero se encontró haciendo señas de espantar, buscando esa voz que parecía cada vez más desesperada. De pronto, el hombre gritó con más fuerza: «Juan, los moscos, me están picando». Y de repente, la voz se esfumó. Mi abuelo, asustado, reunió su ganado y se fue de allí. ¿Qué les pareció esta historia? Me quedé con ganas de saber si algo extraño había pasado ahí, por ejemplo, que un hombre haya muerto ahí por picaduras de mosquitos o abejas.
Gracias por compartir sus historias y hacer posible este capítulo. Espero no vuelvan a asustarlos, pero si es así, este es un espacio seguro para contarlo. Para cerrar, este mes estuve compartiendo recomendaciones de películas de diferentes épocas y subgéneros del terror. Si por casualidad te topaste con este video y no nos sigues, te invito a que te pases a ver esos videos. Y además, te voy a recomendar un libro de terror sobrenatural moderno que próximamente tendrá una adaptación. Old Country o Mi esposa y yo compramos un rancho es un libro de terror sobrenatural y folclórico escrito por los hermanos Query, y así como lo dice el título, Harry y su esposa Sasha compran un rancho y se van a vivir allá, pero al llegar son advertidos por sus vecinos sobre un espíritu que controla el rancho, y en cada estación del año lo hace de manera diferente. A especie de ritual, el espíritu se manifiesta de maneras aterradoras y ellos tienen que seguir una serie de pasos para calmarlo. Este libro tiene más momentos tensos que flojos, y por ahí hay un par de escenas que son terror muy bien escrito. Ya que lo leas, te invito a ver un video que compartí sobre él cuando inicié el canal. Escúchanos los viernes con la programación regular, donde hablamos de películas, series, libros y todo lo relacionado con el terror. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Yo soy Raven. Abraza el terror.